Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Una vez más te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa y también del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Bien, en esta ocasión quiero compartir contigo un mensaje que da continuación a una serie que hemos estado dando acerca de la biografía de la famosísima autora Elena G. de White. En esta ocasión vamos a abordar el tema de su etapa o de su faceta como esposa, ¿de acuerdo? Porque es importante también conocer su trasfondo familiar. Recuerda que ella escribió mucho acerca del matrimonio, la familia, la crianza de los hijos. Entonces es importante también saber cómo le fue a ella en ese trasfondo. Bueno, te cuento que previo a 1844, los milleritas estaban en una agitación, en un movimiento evangelístico, preparando a su generación y a toda la gente que ellos pudieran alcanzar con los medios que habían en aquel entonces, procurando alcanzar a la gente para que se prepararan para la segunda venida de Cristo. Según ellos, y de acuerdo con la interpretación de William Miller, Jesucristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Bueno, es una fecha que ellos lograron definir hasta poco tiempo antes. No lo lograron hacer con mucha antelación, pero sí un tiempito antes del 22 de octubre lograron dar con la fecha. El asunto es que Cristo no vino, ¿verdad? Como bien sabemos, Cristo no vino, entonces hubo una gran decepción, lo que se conoce como el gran chasco. Pero bueno, previo a esa situación, como estaban tan agitados con el tema de que Cristo viene ya, muchos veían situaciones como el matrimonio como un asunto que amarraba a esta tierra. En otras palabras, si alguien, sabiendo que Cristo va a venir el 22 de octubre y está haciendo planes de boda, parecería como que no le está importando la venida de Cristo, sino que lo único que desea es consumar su plan terrenal. Bueno, esa es la interpretación a grandes rasgos que tenían los milleritas, es decir, que no les gustaba ver a personas haciendo planes de estar en esta tierra, cuando en realidad la urgencia era más bien haz planes para irte a vivir al reino de los cielos. Así que parecía una negación de la fe y en la convicción del regreso de Cristo. Así que bueno, por esa razón, James White, el que llegó a ser esposo de Helena Harmon, llegó a decir que el matrimonio era una artimaña del diablo. Bueno, cuando se satanizan cosas así, claro, no hay una correcta apreciación bíblica del asunto. Esto me parece una expresión un tanto extrema, ¿verdad? Porque es que estaban tan embelesados y tan estresados con el tema de la segunda venida de Cristo que todo lo demás estaba casi que sobrando. Todo lo demás estaba como que en un plano sumamente inferior. El asunto es que en la primavera de 1845, Helena Harmon viajó al este de Maine para visitar a unos creyentes. Recuerda que después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, ella recibió el don de profecía en su fase inicial para consolar a los que habían quedado chasqueados, para animarlos, para guiarlos, porque muchos estaban abandonando las filas. Bueno, muchos abandonaron las filas, pero estaba cuidando ese poquito que había quedado, ese remanente que quedó después del gran chasco. Elena White fue comisionada con el don de profecía para guiar, instruir, animar y decirles: sigan adelante, van por buen camino, van hacia el reino de los cielos, como fue la primera visión que ella recibió. Y también, como algunos estaban con algunas interpretaciones fanáticas, extremistas, ella fue comisionada para traer a estas personas a la cordura y alinearse con la forma de ser sensata, la forma de pensar sensata que Dios quería para ese grupito recién nacido. Bueno, en ese viaje que ella hizo, conoció a James White, un pastor, un joven que había sido profesor, maestro, un académico, digamos, y entonces
Se conocieron y comenzó una amistad. Él se ofreció para acompañarla, porque claro, hay peligros en andar viajando en esas rutas tan difíciles aquel entonces de carretas. No es como las calles de hoy, las carreteras de hoy, la nieve o el quedarse en un lugar de lodo para cambiar esas ruedas, ese trabajo rudo. Bueno, él se ofreció. Claro, nunca viajaron solos porque Elena siempre viajaba con su hermana. De hecho, ella le dijo, bueno, está bien, James, estoy de acuerdo con que me acompañes, pero mi hermana siempre va a ir con nosotros. Por supuesto, esto era también importante para evitar críticas o rumores que pusieran en entredicho el honor de los mencionados. Bueno, entonces empezó a surgir la amistad, a profundizarse, empezó a haber un afecto entre ellos. El asunto es que llegaron a considerar la alternativa del matrimonio, aun cuando casarse en aquella época para ese medio milerita parecía ser tan complicado, tan polémico, porque estaban, según ellos, negando la inminencia o la cercanía, la certeza de la segunda venida de Cristo. Pero bueno, esto cambió definitivamente cuando se dieron cuenta que Jesús aparentemente no estaba para venir tan pronto. No había una fecha realmente certera. Entonces, cuando ya en 1846 se convenció de que lo más probable es que la venida de Cristo tomaría más tiempo de lo esperado, entonces dijo él, bueno, igualmente hay muchas personas casadas esperando a Cristo, nosotros también podemos estar casados esperando a Cristo, y eso, el matrimonio no tenía por qué ser un obstáculo. Finalmente cayó en la cuenta de lo que realmente nosotros vemos hoy en día como lo más sensato, ¿verdad? El matrimonio no tiene por qué ser un obstáculo para esperar a Cristo. Entonces, el 30 de agosto del año 1846, Ellen y James contrajeron matrimonio en Portland, Maine. Llegaron a ser una pareja sumamente complementaria entre sí, dinámica, una pareja súper funcional, productiva. Estaban convencidos que Dios tenía una obra especial para ambos y que juntos lo harían mejor. Y así fue. Su matrimonio duró 35 años y hubiera durado más, estamos seguros, porque realmente la química entre ellos era fantástica. Tenían sus desavenencias como cualquier matrimonio, sus tensiones en la crianza de los hijos, pero fueron 35 años donde al final, bueno, la muerte de James White fue lo que terminó con este matrimonio. Él murió en 1881 a la edad de 60 años. La verdad que no estaba en una edad muy avanzada, por supuesto que no. Pero seguramente el estrés, y porque él era un hombre de mucha energía, de mucho trabajo, pero también muy estresado. Quizás eso pudo haber mermado sus energías, sus fuerzas al final. Se amaban, se extrañaban. Cuando por razones misionales debían distanciarse, bueno, hubo mucho ajetreo, esa es la verdad, mucho ajetreo, pero en asuntos de trabajo por la obra del Señor. Ella era predicadora, escritora, consejera, era madre, esposa, bueno, tantos roles que tenía que desempeñar, aconsejar a la Asociación General, en fin, escribir un montón de cartas, manuscritos, su diario, sermones. Bueno, ella tenía que hacer tantas cosas que es admirable cómo es que logró salir con tantos propósitos y con tantas metas diarias. Y bueno, durante 70 años de ministerio, Elena G. de White. Como decía, formaron un dúo dinámico. Él enseñaba la doctrina, mientras que ella exhortaba a la piedad práctica. Como quien dice que él se iba más por el lado teórico y ella por el lado práctico, y de esa manera se complementaban. Ella recibía las visiones, las escribía, pero él editaba, corregía. Más adelante pues fue ya ayudado por secretarios, secretarias que ayudaban a corregir los errores gramaticales o filológicos que ella tenía. Recuerda que ella se quedó en cuarto primaria, por lo tanto tenía faltas de ortografía, tenía situaciones de redundancia o situaciones de, bueno, vicios del lenguaje
que tiene una persona que no ha recibido mucha formación gramatical o lingüística. Así vivían, trabajaban, viajaron juntos, tuvieron gran desempeño para el levantamiento y el desarrollo de la Iglesia Adventista. Te cuento que ellos fueron 2 de los 3 principales fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena White, James White y Joseph Bates fueron los 3 grandes fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, tenían en ese momento un gran trabajo, porque estar así viniendo desde abajo, construyendo desde abajo, es de lo más difícil que hay, ¿verdad? Porque no cuentas con una gran cantidad de apoyo o la tecnología de aquel entonces, en fin. Luego podemos decir también que el pastor James era sumamente tenaz en el asunto del trabajo. Tarde o temprano, pues se fue enfermando. A los 44 años, fíjate, tan joven, a los 44 años tuvo su primera apoplejía con parálisis. Así que sufría de depresión, muchas veces acusaba a otros sin sentido o se molestaba cuando el trabajo no marchaba como él quería. Bueno, así vivía el pastor James ya en esa parte de los años finales de su ministerio. Aún así hizo grandes cosas. Realmente fue Dios el que movió a este hombre y también a su esposa Elena White para llegar a ser los grandes fundadores, para dejar los cimientos bien puestos para las futuras generaciones. Ella ocasionalmente le amonestaba por sus exigentes hábitos de trabajo. Se pueden ver en 3-4 cartas que le escribió ella a él. Le decía, oye, tienes que tener hábitos de trabajo más saludables. Te vas a enfermar, y a veces él se molestaba porque él quería seguir trabajando y ella le decía, no, tienes que tener temperancia, tienes que tener dominio, límites, porque también uno se hace trabajólico, como se dice hoy en día, workaholic, un adicto al trabajo, y no, todo tiene que tener un límite, porque el cuerpo tarde o temprano, mental o físicamente, se ve perjudicado. En 1881, como te dije, a la edad de 60 años, él, como que estuviera presintiendo su muerte, le pidió perdón a la hermana Elena, su querida esposita, por todo aquello en que quizás en su estrés del trabajo había sido algo tenso, rudo, en fin. Y claro, la hermana Elena, sin ningún problema, le dijo que todo estaba en orden, que no había nada de problema entre ellos. Así que él descansó en los brazos del Señor el 6 de agosto de 1881, sabiendo que había tenido una gran esposa, una gran mujer, y bueno, él con la tranquilidad también de poner su esperanza en la segunda venida de Cristo. Así ella quedó viuda, y claro, estando aún en su viudez, hubo un pionero de apellido Haskell que le propuso matrimonio, pero ella se negó. Ella dijo que de ahí en adelante ya es cierto que estaba ya viuda, pero no quería más compromisos con nadie. Ella quería dedicarse de aquí en adelante a su tarea como profeta del Señor, como mensajera del Señor, y que si necesitaba ayuda, allí contaría con la ayuda de su hijo Willie, quien estuvo muy cerca de ella, así como la esposa de él también. ¿Qué más podemos decir acerca de la hermana Elena? En esta ocasión quise compartirte sobre su etapa como esposa. En otro momento hablaremos ya sobre otras facetas más de la famosísima autora Elena G. de White. Por el momento, muchísimas gracias por tu atención. Que el Señor quede contigo.